Buenos días, chicos. Hola, profe, buenos días. Ok, chicos, vamos a empezar ya. Buenos días para todos, para los que aún no han saludado. Vamos a continuar entonces con lo que iniciamos la semana pasada del concepto de electricidad. Hoy vamos a ver ya la guía introductoria, el capítulo de introducción de la guía número 2. Lo voy a compartir aquí. Ok, entonces la clase pasada digamos que la electricidad se debe al movimiento de cargas, que si frotábamos dos materiales aislantes, como por ejemplo el caucho, la lana, el plástico, se frotan, entonces hay una transferencia de electrones de un material al otro, esto es lo que produce la carga eléctrica. Por eso cuando nos frotamos el lapicero sobre los pelitos o sobre un objeto de lana, este puede levantar papelitos debido a que ha arrastrado electrones, es decir, que hay un juego de movimiento de electrones. Entonces esos electrones, dependiendo de donde queden pegados, pues este material va a quedar negativo, o el otro material al que perdió electrones va a quedar positivo. Entonces de ahí viene el concepto de carga positiva y carga negativa. ¿Ok? Entonces vamos a mirar hoy esta parte de introducción. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué nos recuerda esa imagencita ahí? Chicos, ¿no les trae nada de recuerdo esa imagencita ahí? Que Las luces de Navidad. las luces de Navidad, exactamente. Resulta que las luces de Navidad, pues son uno de los elementos que más se ponen de ejemplo en este concepto que vamos a trabajar ahorita, que es el concepto de circuitos. Entonces me gustaría que alguien empezara leyendo lo que dice ahí. No voy a llamar el que sea, cualquier voluntario que desee leer ahí el párrafo.
Las luces de Navidad son utilizadas a nivel decorativo durante el periodo navideño. En algunos países como Estados Unidos, esta costumbre tomó relevancia desde la década de los 60 en la decoración tanto de las ciudades como de las casas. Continúa Camilo. Desde ese Desde ese tiempo, tiempo, Bueno, hágale. hágale Camilo usted, pues. sino que te entendí, Camila, profe. Sí, hágale pues Camila. Desde ese tiempo, la tecnología usada para crear luces de Navidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Naturalmente, desde las bombillas de filamentos hasta los diodos de luz o LED, han ido tomando cada vez más relevancia porque disminuyen de forma drástica el consumo eléctrico. Continúa. Una rutina que se lleva a cabo y al final de año en los hogares colombianos es la de buscar las luces navideñas con el fin de volverlas a utilizar. Así, después de una revisión global de funcionamiento para detectar cualquier daño que se haya producido en los cables de estos circuitos durante el tiempo que estuvieron almacenados, las luces son de nuevo instaladas para alegrar las fiestas navideñas. Ok. ¿Algunos de ustedes les alcanzó a tocar este tipo de bombillitos? ¿O será que Uy, yo se sí, hasta lo perdieron? pisé. Sí, profe. Sí les alcanzó a tocar. Claro que eso ya está muy descontinuado. Ya la mayoría vienen es en formato LED. Pues a Pero tocar no, a pisarlo. no, pues me refiero a que si les alcanzó pues a tocar en su edad pues Sí, a sí, comprar sí. un bombillo de eso. A Sí, mí profe. sí, Esto era muy tedioso, ¿por qué? Porque si se fundía uno, ¿qué pasaba? ya no prendían los demás. Se dañaban todos. Se dañaban todos y eso era un lío porque entonces pues el que quería ahorrárselo de la instalación le toca ir a comprar los bombillitos y empezar a ensayar uno por uno hasta que diera con el chiste a ver quién fue el causante del daño. Resulta que ese tipo de circuitos, uno de los circuitos que yo creo que ustedes que están viendo electrónica, yo creo que ya lo habrán visto, que es el circuito en serie. Aquí lo vamos a volver a tocar de una manera pues muy superficial. Entonces, ¿cuál es la situación problema? Entonces vamos a suponer que tenemos una serie de luces navideñas, 400 focos en total, y los bombillitos de color rojo no encienden, es decir, que hay una de las series que no enciende. Vamos a suponer que son una instalación con varios colores y toda la serie de los rojos no enciende. Un mecanismo para resolver la situación podría ser conectar las luces, cambiar el primer foco de la serie por el de repuesto y si la falla continúa, ir cambiando así sucesivamente. Si después de realizar este procedimiento aún no encienden, ¿qué será lo que puede suceder? ¿Qué deberías hacer para que funcione? ¿Quién cree que de pronto tenga la respuesta ahí? No tiene que ser una respuesta acertada. Profe, pues si no es los bombillos ni la cosa, puede ser Ujú. el voltaje de la electricidad, pues pienso yo, no sé. El voltaje, esa puede ser una situación. Supongamos que está recibiendo poco, está Poco entregando voltaje. poco poder, entonces no Bien, está. ¿Cuál puede ser otro problema también? profe, tal vez los filamentos desgastados. Los filamentos desgastados. Bueno, si son los filamentos desgastados, estamos hablando del bombillo. Pero entonces aquí ya están diciendo que estamos suponiendo el caso que ensayaron bombillo por bombillo y no pasó nada. Entonces, si no son los bombillos, ¿qué más podrá hacer? Los cables no. Exacto, Camilo, los cables. Si ya ensayamos todo y sigue el daño y sabemos que el bombillo es nuevo y por más que verifiquemos sigue el daño, pues tiene que haber dos problemas. Uno, el que comentó Benítez, puede ser una falla de poder u otro, una falla de contacto. Si se corta el circuito, pues no va a haber cómo entregar corriente eléctrica a todo el circuito. Entonces, de eso se trata más o menos lo que vamos a trabajar en esta parte. Entonces, ¿qué es un circuito? Yo creo que ustedes, los de electrónica, ya deben de saber muy bien qué es un circuito. ¿Quién me explica entonces esta imagen? ¿Qué es un circuito así con palabras cristianas? No con palabras técnicas ni científicas, sino con palabras cristianas. ¿Qué es un circuito? Cualquiera que se anime a darme la definición.
La imagen lo está diciendo todo, muchachos. Pero no es algo que transmita corriente. Algo que transmite corriente. Cualquier cosa transmite corriente. Mm, no sé. No sabes. ¿Quién le ayuda a Betancourt? ¿Qué es un circuito según esa imagen? Un recorrido que recorre, valga la redundancia, Mm, una corriente, Una corriente. ¿Y esa corriente quién la genera? la pila, La pila. ¿Y qué es lo que fluye? Entonces, ¿qué es la corriente? ¿Qué es lo que se está moviendo a través de ese circuito? Por ejemplo, Energía. 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 ¿Y será que la energía se puede tocar? Por ejemplo, estos punticos rojos que estarán representando. ¿Qué se imaginan que están representando estos punticos rojos que están viajando en este sentido? Profe, los Negativos, electrodos. los electrones. Los electrones, Camilo, correcto. Los electrones, recordemos que la electricidad tiene que ver con movimiento de cargas, o sea, de movimiento de electrones, lo vimos la clase pasada. Todo lo que tenga que ver con movimiento de electrones ya lleva implícita la palabra electricidad. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Simplemente es una fuente, en este caso la fuente es la pila, que está haciendo que los electrones se muevan de un punto, a un punto más positivo, hacia un punto más negativo. Es decir, los electrones circulan a través de un conductor, tiene que ser un conductor, recordemos que los conductores son los metales, esos electrones circulan a través de un conductor y vuelven otra vez a la pila. La pila es la que está generando, es como decir el motor que está generando que esos electrones se muevan de un lugar a otro. Entonces, si a ese circuito le añado un elemento, una resistencia, que es lo que llamamos, cualquier elemento, pues ese flujo de electrones va a ocasionar que ese elemento, ¿qué suceda? ¿Qué pasa con ese elemento? Si es una lámpara, ¿qué va a suceder? Que cambie el estado a apagado, que cambie a encendido o A viceversa. encendido. Y si en vez de una lámpara fuera, por ejemplo, una resistencia de estufa, ¿qué va a suceder? La estufa encienda. La estufa encienda. ¿Pero en qué se va a transformar? ¿En qué tipo de energía se va a transformar esa energía eléctrica? Positiva. ¿En qué? Positiva, no. Positiva. Estamos suponiendo que aquí Sí, pusimos sí, una sí. estufa. Entonces, esa energía eléctrica, ¿aquí en qué se va a transformar? ¿En qué tipo de energía? En energía variable. Variable. Si usted pone a calentar algo en una estufa, ¿qué es lo que le ocasiona que caliente ese algo que estás calentando en la estufa? Es decir, ¿qué tipo de energía está trabajando ahí? Potencia. Potente. Potencia. Potencia es un concepto que está relacionado con energía, pero yo estoy hablando de tipos de energía. Eso lo vimos el año pasado. Energía directa. No. La energía eléctrica aquí, si yo conecto una estufa, se transforma en energía ¿qué? Cinética. Cinética, es de movimiento. Bueno, Sí, Térmica. qué bueno. Energía Sí, sí, sí. térmica. térmica, gracias Camilo. Ya salvaste al grupo. Energía térmica o calórica. Es decir, que aquí la energía eléctrica, pues si no se le conecta nada, seguirá siendo energía eléctrica, pero si se le conecta algo, pues esta se va a transformar en el algo que se haya conectado. En el caso de una lámpara, energía lumínica, en el caso de una estufa, energía calórica, o dependiendo pues del aparato que se esté conectando. O sea, simplemente es una transformación de energía. Y esa energía la causa el movimiento de estos electrones. Recordemos que es el movimiento de electrones. Entonces, si hacemos un símil con una bomba de agua, o el circuito eléctrico con una bomba de agua, pues aquí en el caso de la bomba de agua, la turbina, que es la que está haciendo el movimiento, la que arrastra el agua, viene siendo como la pila, la que hace la fuerza. El flujo de agua viene siendo los electrones, y de pronto este recipiente podría ser la bombilla, o sea que se estaría transformando la energía cinética en energía potencial. Entonces, funciona similar a una bomba de agua. Es como el símil de un circuito a un circuito de agua. Bueno, pero entonces vamos a lo que es la actividad número 1, que ellos proponen ahí un experimento. Este experimento es para hacerlo, sin embargo, pues a los que les toque hacer guía física sí les tocará hacerlo para que ellos lo puedan evidenciar.
Sin embargo, yo aquí lo traigo de manera ya más diluida a través de un video. Entonces le vamos a prestar atención al videito que vamos a ver aquí. ¿Cómo funciona una pila? Es más fácil de lo que parece. Todo lo que necesitamos son dos metales distintos y un electrolito. Aquí tenemos una placa de cobre y como electrolito vamos a utilizar un pedazo de papel común humedecido en agua salada. Vamos a colocar encima un metal distinto, en este caso es un pedazo de zinc, y con el multímetro vamos a ver qué voltaje nos entrega esta pila. Como podemos ver, es de aproximadamente unos 760 milivolts o 0.76 volts. Si usamos un metal distinto, vamos a quitar el zinc y vamos a colocar un pedazo de aluminio. Chequemos de nuevo y vemos que obtenemos un voltaje de unos 600 milivolts aproximadamente. Probemos ahora con plata. Esta es una moneda de plata pura y vemos que tenemos un voltaje de aproximadamente menos 230 milivolts. No es necesario utilizar siempre cobre. Vamos a quitar el cobre y colocamos, por ejemplo, el zinc, nuestro electrolito, y el aluminio, y también nos va a entregar un voltaje de aproximadamente unos menos 150 milivolts. Bueno, entonces según el video, ¿qué es lo que se necesita para generar una pila? Un metal y un electrolito. Un metal, solo un metal, resto de, por ahí lo dijeron, Michelle creo que habló. Dígame, Michelle. Dos metales diferentes. Dos metales diferentes. Y fuera de eso, los dos metales, ¿qué más? Profe, el rol que cumple el papelito, que no recuerdo cómo se llama. Un electrolito. El electrolito. Bueno, voy a explicar aquí de manera detallada. Resulta que si yo tengo dos metales, más o menos aquí el funcionamiento de una pila es el siguiente. Si yo tengo dos metales y los introduzco en agua, el requisito es que esos dos metales deben ser diferentes. ¿Por qué deben ser diferentes? Porque resulta que hay algunos metales que son más electronegativos que otros. ¿Sí recuerdan lo que es electronegatividad o no? Por allá en química de grado décimo. ¿Sí recuerdan o no? Chicos, ¿recuerdan lo que es electronegatividad o es necesario hacer un pequeño repasito así rapidito? Un repaso, profe. Bueno, electronegatividad, recordemos que los átomos tienen un núcleo y unos niveles donde están los electrones, ¿ya? La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de perder o regalar electrones. ¿Sí recuerdan eso más o menos? Entonces hay unos átomos que los regalan más fácilmente y otros que no los regalan tan fácilmente. Entonces, en los metales se cumple esa propiedad de la electronegatividad. Hay metales que regalan fácilmente electrones y otros que no los regalan tan fácilmente. Si coloco dos metales iguales, pues los dos van a estar en las mismas propiedades físicas, entonces no se va a saber cuál le va a regalar a quién, entonces no va a haber flujo de electricidad. Tiene que haber un metal diferente, o sea, un metal que regale más fácil electrones que el otro. ¿Ya? ¿Sí quedó claro cuál es el concepto de electronegatividad? Entonces, por ejemplo, en el caso del cobre y del zinc, por ejemplo, el cobre tiene la tendencia a regalar más electrones, a regalar más fácilmente, mientras que el zinc los recibe más fácilmente. Entonces, si yo hago esto en el agua eso no va a suceder, o sea, no va a haber intercambio. Tiene que haber aquí un medio electrolítico, puede ser una sal, puede ser un ácido, por ejemplo, en las baterías de los vehículos, el electrolito es ácido sulfúrico. Tiene que ser un líquido que permita el transporte de electrones de un metal hacia el otro. Si no existe ese electrolito, no puede haber transporte de electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo cierro el circuito? Supongamos que yo pongo aquí el bombillito, pongo aquí un bombillito. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. El electrolito va a transportar electrones de un metal al otro.
Este otro metal lo recibe, los electrones pasan al bombillito y luego los electrones vuelven otra vez al cobre y el circuito se empieza a cerrar, se empieza a circular. Hay un transporte de electrones debido a la diferencia de metales y al electrolito. ¿Sí quedó claro? Profe. Ok, continuamos entonces aquí viendo el curso. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. O sea que esto daría como en sí como un circuito paralelo. Eso es un circuito, no, de hecho no es ni paralelo ni serie, es un circuito simple. Simplemente hay un Ah, transporte de cargas, o sea, hay una circulación de cargas eléctricas de un metal al otro. El voltaje que nos entrega la pila depende de los metales que estamos utilizando. Cada metal tiene una característica que se conoce como el potencial de electrodo estándar. A partir de estos potenciales nosotros podemos predecir el voltaje que nos va a dar la combinación particular que forma nuestra pila. Otro electrolito que se puede usar es el vinagre común que tenemos en la cocina. Aquí tenemos conectado al multímetro un pedazo de alambre de cobre y un clavo común, un clavo galvanizado que contiene zinc. Y cuando los sumergimos en el electrolito, vemos que producen un voltaje, que en este caso es de unos 550 milivolts. Este voltaje, pues, es el que produce nuestra pila. Podemos utilizarlo para alguna aplicación y de hecho podemos conectar varias de estas pilas en serie para incrementar el voltaje, que es lo que vamos a hacer a continuación. Una explicación simplificada de las reacciones que ocurren en la pila es la siguiente. El zinc se disuelve en el electrolito y pierde 2 electrones. Estos 2 electrones se quedan en el zinc. A su vez, existen iones de hidrógeno en el electrolito. Estos iones de hidrógeno necesitan electrones para combinarse entre sí y formar hidrógeno molecular H2. Si conectamos los electrodos, los electrones que estaban en el zinc viajarán hacia el cobre y posteriormente al electrolito y serán usados por los iones de hidrógeno para formar átomos de hidrógeno. Este movimiento de electrones del zinc al cobre es lo que forma la corriente eléctrica que produce nuestra pila. El hidrógeno que se produce es un gas y formará burbujas que suben hacia la superficie del electrolito. Para hacer nuestra batería de vinagre necesitaremos 5 piezas de alambre de cobre, 5 rondanas, un foco LED, también un contenedor plástico como los que se usan para paletas o hielo y naturalmente vinagre. Vamos a tomar la rondana y el alambre de cobre y vamos a ponerlas en contacto de manera que nos quede de esta forma. Y lo mismo vamos a hacer con todas. Una vez teniendo las 5 rondanas, vamos a colocarlas sobre el contenedor de esta forma. Vamos a tener cuidado de que en la parte interna no se toquen las rondanas con la parte de cobre de la otra pieza. Entonces ponemos rondana, cobre, rondana, cobre, rondana, cobre, rondana, cobre, rondana, cobre. Ahora vamos a colocar el vinagre con cuidado de manera que cubra completamente las rondanas. Ahora podemos colocar nuestro foco. La pata positiva va en este lado y vemos cómo enciende. ¿Sí notaron entonces el fenómeno ahí? Sí, profe. Sí, señor. Entonces supongamos que yo quisiera prender un elemento más potente. Por ejemplo, mira el bombillito que casi ni se prende. O sea, el voltaje que está generando eso ahí es
Es muy pequeñito. Entonces supongamos que quiero hacer una pila más potente. ¿Qué modificación le harían a eso? Pero pues me imagino que cambiar como las tuerquitas, pues sí, como esas cositas redondas. Cambiar el material. Sí, Bien. sí, ¿Alguien tiene pero otra apreciación? Por ejemplo, si él lo hubiera hecho solo con un recipiente, ¿será que habría funcionado el bombillito? No tiene que ver el hecho que esté conectando aquí varios elementos. Claro, profe, genera como que más potencia también. Bueno, alguna vez, exactamente, Piedrahíta, ¿alguna vez han abierto un aparato que tiene varias pilas y estas pilas están como una seguidita de la otra? Si lo han llegado a abrir, por ejemplo, esos carritos de juguetes que tienen 4 hasta 5 pilas. Ellos están conectados de esta misma manera, o sea, uno seguido del otro se llama una conexión de pilas en serie. Entonces, supongamos que yo quisiera prender una instalación que tuviera varios bombillos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Chicos, ¿sí fue clara la pregunta o no? me imagino que poner más cablecitos y como más cositas, tuerquitas de esas, pues me imagino. Más de estas Ah, cositas, O más, sí, más de ese líquido. más de este líquido. O sea, rellenar más el mismo recipiente de más líquido que No poner otros recipientes. poner otros recipientes. Exactamente. De hecho, cada celdita está funcionando como una pila. Esas celditas, yo no sé si vieron por acá al principio que él midió por acá como el voltaje, cada celdita de esas genera como medio voltio. O sea que si yo pongo otra celda es otro medio voltio, si pongo otra celda es otro medio voltio, si pongo otra, y así se va sumando los voltios. Si yo necesito, por ejemplo, algo que genere 9 voltios, pues debería ser, imagínense, si cada una es medio voltio, entonces ¿cuántas celditas de esas necesito para 9 voltios? Pregunta matemática sencilla. Cada celdita genera medio voltio y necesito generar 9. ¿Cuántas celditas necesito entonces? Profe, 18. 18. 18 celdas, correcto, Camila. 18 celditas. O sea que en la medida que yo ponga más celditas de estas, pues voy a generar un voltaje cada vez más grande. ¿Listo? Si checa Vamos a verlo por acá. Entonces aquí en eso consiste en este experimento que les están proponiendo aquí. Entonces yo se los quería traer de una vez en el video para que no tuvieran que gastar ahí materiales para que lo realizaran. Entonces aquí surgen unas preguntas problematizadoras. Las vamos a responder aquí de manera oral y quienes no respondan de manera oral, entonces por favor me la envían por el WhatsApp. Esta primera pregunta, ¿quién la quiere responder? Le pongo aquí de una vez que ya sustentó. Profe, yo digo que son electrones. ¿Qué es lo que fluye al bombillo termométrico? Exactamente, electrones. ¿Por qué, Michelle? Profe, porque los electrones son los encargados de mover como la carga energética, por así decirlo. Y para que se pueda encender tienen que tener carga. Y los electrones ahí, el muchacho explicó de qué metal a qué metal fluyen. Desde el zinc al cobre. Del zinc al cobre, correcto. Listo, Camila. Listo, Michelle. Ya usted no tiene. profe, la segunda, la Ujú. energía, porque como dice ¿Cómo Michelle, la funciona una energía pila? El muchacho lo explicó al principio. ¿Cómo es que funciona? Y yo lo expliqué también en el tablero. con el voltaje, Con el voltaje. ¿Alguien tiene la respuesta Pero no es con los electrones. con los electrones? No. ¿Cómo funciona una pila? Profe, funciona Mm, repartiendo, dándole voltaje como al circuito. No, yo lo expliqué en el tablero. ¿Cómo funciona una pila? ¿Qué elementos hacen que funcione una pila? Electrones y protones. No, señor. Profe, dos aluminios diferentes y un electrolito. ¿Los dos qué?
dos aluminios Dos diferentes aluminios. o dos metales diferentes, Ah, y un electrolito. dos metales diferentes y un electrolito. Muy bien, Michelle. Bueno, ahí le pongo pues otro puntico. ¿Por qué crees que se enciende el LED? ¿Bajo qué condiciones permanecerá encendido este? Profe, se enciende por la corriente. Ajá. ¿Y esa corriente gracias a qué se genera? Gracias al el líquido de ese, profe, ¿cómo es? El El electrolito. electrolito. Bien, y supongamos que el muchacho hubiera hecho el experimento solo con una celdita de vinagre, creo que fue lo que le echó. Si lo hubiera hecho solo con una celdita, ¿será que el LED hubieran prendido? No, profe, porque tenía muy poca corriente. Tenía muy poca corriente. Muy bien, Camila. A ver esta cuarta, ¿quién la responde? Alguien diferente para que no tengan que enviar sustentación. ¿Qué sucedería si colocas mucho cobre y poco zinc? ¿No funcionaría o sí funcionaría? No funcionaría ¿Por qué, Camilo? porque, espera, porque el cobre, ve, porque no tendría pues como transmitir energía, diría yo. O sea que la cantidad de electrones depende de la cantidad de cobre y de zinc, ¿o qué? Pues prácticamente de las dos. Depende de las dos. ¿Alguien tiene algo que refutar a eso? O sea que si Pues, yo... pues opino yo que debían de ser niveladas, pues el cobre y el zinc, para Deben poder ser igual. sí, para poder que funcione bien. Profe, yo digo que no funcionaría porque Mm, el zinc le tiene que pasar electrones al cobre y si tiene poquito zinc, pues el ujú. cobre va a seguir siendo mayor y no van a tener la misma cantidad. No se van a equilibrar. Bueno, por ahí Benítez lo menciona el equilibrio. Bueno, sí y no. Les voy a explicar, les voy a poner igual el punto porque fueron unos aportes muy buenos. Sí y no. ¿En qué sentido? Es decir, la cantidad no tiene mucho que ver porque pues igual los metales siguen, pues el metal que va a entregar electrones sigue generando electrones y el electrón es una partícula muy diminuta como para considerar pues ahí el tamaño. ¿En qué sentido como lo dijera yo? En el sentido de la eficiencia, ¿sí me entienden? Es decir, si son similares, o sea, si, no sé si han llegado a abrir una batería de carro, las celditas que hay en la batería del carro, todas las celdas son del mismo tamaño. Esto hace que la eficiencia con que se muevan los electrones de un lugar a otro sea más alta que si las celdas fueran de diferente tamaño, porque el recorrido que van a hacer los electrones va a ser mucho más largo. Entonces, en cuanto a eficiencia, sí. En cuanto a que los electrones no se van a mover de un lado al otro, no. O sea, los electrones van a seguir fluyendo, lo que pasa es que lo van a hacer de manera más eficiente. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta ese concepto. Entonces, la quinta. ¿Quién me describe cómo funcionan las pilas recargables? Profe, Mm. transcurren en un sentido Mm. y cuando agotan los materiales de la pila mientras... Sí, espera que me respire. Los materiales se Se agotan. genera una corriente, profe, cuando se genera una corriente. No entiendo, Samuel. Profe, lo mismo que dijo Jerry, pero cuando se genera una corriente eléctrica. De hecho, todas las pilas generan corriente eléctrica. Lo que estoy preguntando ahí es, entonces, ¿cómo funcionan, por ejemplo, la pila del celular? Que ella se descarga y usted tiene la oportunidad de volverla otra vez a cargar. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Profe, como que guarda energía, Guarda energía. ¿Y cómo la guarda? Profe, la almacena. porque tienen reacciones electroquímicas. Tiene reacciones electro... Bueno, la reacción electroquímica ocurre es cuando la pila está funcionando. Les voy a volver aquí a recordar. Recordemos que aquí una pila son dos metales, uno diferente al otro, por ejemplo, zinc y cobre. Y de un metal al otro existe transporte de electrones, que es lo que genera aquí el voltaje. Aquí se genera un voltaje por ese transporte de electrones. Pero entonces llega un momento en que la cantidad de electrones que tiene este zinc se empieza a disminuir, o sea, ya no tiene suficientes electrones y ahí es cuando ya no genera voltaje. Ahí es cuando la pila se descarga. Por ejemplo, así funcionan las pilas normalitas, esas cilíndricas.
Ellas transportan los electrones hasta que el metal que tiene electrones se queda sin electrones y ya no genera voltaje. Entonces, ¿cómo funcionan las que sí se recargan? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué proceso sucede? Chicos, están muy calladitos. Aquí acabo de explicar cómo funciona una pila en un sentido cuando se empieza a descargar con el movimiento de electrones. Entonces, cuando ya... Y luego es reversible, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué sucede en el proceso reversible, Camilo? Explícamelo. Ya tuviste la palabra clave. Pues si se supone que va de un, pues va normal, yo creo que se devuelve, ¿no? La energía Se se devuelve. devuelve, exactamente. Gracias, Camilo. Ahí lo voy a poner otro puntico. En una pila recargable, eso no sucede en todas, tienen que ser de unos materiales. Por ejemplo, las pilas de litio son las únicas, las de litio y las de cadmio. Son las únicas que tienen esa característica, que usted aquí le conecte una fuente, por ejemplo, puede ser la electricidad de la casa. Entonces ya el proceso es inverso. Ya lo que sucede es que el metal que recibió todos los electrones se empieza otra vez a devolver y a acomodar otra vez los electrones en el metal que era el que los cedía. Cuando ya termina todo esto, termina de rellenar todo esto de electrones, ahí es donde le avisa a usted, ya la batería está completamente cargada. Ya cuando está cargada, pues el proceso vuelve y se reinicia, se vuelve otra vez a descargar. O sea que es un proceso reversible. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Y para terminar, entonces, ¿qué ventajas tienen las pilas de cambio? Por ejemplo, la que acabo de explicar, que es una pila recargable, con las demás pilas. Pues, profe, usted mismo lo dice, igual el nombre también que es recargable. Que es recargable. Y entonces es mucho más ¿en qué sentido es más beneficioso? Profe, en que la otra se Pues más gasta, tienes que práctica, comprar. La Ajá, otra se es más gasta y económico. Pues, o sea, usted la eso. puede reutilizar. exactamente. ¿Y en qué aspecto entonces sería viable? No solamente en el económico. Para el medio ambiente. Ahí Tal. lo nombraron. ¿Quién dijo medio ambiente? Yo, profe Yo, Camila. bueno, sí, usted. Correcto. Para el medio ambiente sería una ventaja enorme. Es decir, ojalá todas las fábricas se pusieran de acuerdo a vender pilas recargables para no tener que estar comprando pilas a cada ratito. Bueno, chicos, entonces estas preguntitas me las envían entonces por WhatsApp las respuestas. Únicamente no me las envía Camilo Gaviria, Benítez, Duque, Piedrahíta y Michelle, que me respondieron pues hay varios puntos. Ellos no están obligados a enviarme sustentación. Los demás me envían solo la respuesta, listo. Chicos, ¿quedó claro? Listo, profe. Ah, Ok. listo, profe, o sea que no le mando eso. No, los que les puse aquí la participación de este no. Bueno, gracias. Listo, pues. Profe, yo también participé, pero bueno. De este cuestionario, no te escuché, Ah, no ok, te no, escuché hablando de este no. Sí, cuestionario. tienes razón, tienes razón, tienes razón. Listo, pues, chicos. Entonces, nos Pues yo estaríamos... dije algo lo último, pero no me escuchó. No te oí, Gabriel. Listo, chicos. Entonces, nos estaríamos viendo el viernes para el cierre entonces de esta semana. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Listo, pues. Feliz día. Feliz Hasta día. luego, Feliz feliz día. día.